desde donde dejó Aide. Ella les hizo toda la explicación previa a... No veo mi pantalla, ahora sí. A toda la explicación previa a cómo se arma una base de datos. Nosotros vamos a ir ahora desde la base de datos en adelante, ¿sí? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve, Anita. Sí, pero no la presentación, la pantalla cruda vendría a ser. ¿Y ahí? No. Voy a hacer el revés, entonces voy a presentarla primero y después la voy a subir. Sí, viene proyectada primero y después. Y entonces ahora la voy a subir. Yo no la veo. ¿Se ve? Ahí está, queriendo. Sí, se ve. Bueno. Ahí estamos viendo no la presentación, sino el PowerPoint. ¿Viste? No sé por qué no se presenta. No me deja. Tenés que compartir toda la pantalla, no la pantalla sola. Sí, sí. Vamos de nuevo. Pantalla completa. Ahí. Bárbaro, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, asumiendo que ya tenemos la base de datos, que es hasta donde llegaron recién con AID, el paso siguiente es resumir esta información. Si uno tomó 10 establecimientos, que era el ejemplo que les contaba AID hoy, con mirar esa base de datos de 10 filas por 4 columnas, uno tiene más o menos una idea de cuáles son los resultados más frecuentes, cuál es el resultado más lejano, cuál es el más próximo. Pero si la base de datos tiene 50 establecimientos, como los que veían en el ejemplo propiamente dicho, uno necesita resumir esa información. El resumen de una base de datos se llama estadística descriptiva. Y esta descripción del conjunto de datos que tenemos se puede hacer de diferentes maneras. Que en realidad uno es como que sigue un orden en estas cosas que van desde lo más sencillo de llevar a cabo y por lo tanto lo que a lo mejor menos información nos ofrezca hasta lo más exquisito, digamos, en cuanto a la información. En esta estadística descriptiva vamos a hablar, por ejemplo, de tablas de frecuencias, cómo se hacen, qué información nos ofrecen, para qué nos sirven, si son las mismas columnas las que tienen una tabla dependiendo del tipo de variable o de dato con el que estamos trabajando, y vamos a ver que no. Vamos a ver tipos de gráficos, distintos tipos de gráficos, en función de qué variable uso para graficar y qué información quiero mostrar a través de ese gráfico. Tanto las tablas de frecuencias como los gráficos se hacen sobre todo para explicar un poco, además de resumir, por supuesto, para explicar un poco la información que uno tiene y, como yo siempre digo, venderla a otro. Entonces, tengo que elegir aquella tabla o aquel gráfico que mejor muestre lo que quiero mostrar, justamente. Y por último, vamos a hablar de medidas resúmenes. Estas son cuentas propiamente dichas, cuentas matemáticas propiamente dichas, sobre este conjunto de datos que tenemos en esta base de datos que terminamos de construir. Y vamos a arrancar con lo más sencillo, que son las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias tienen distintos formatos dependiendo del tipo de dato que yo tenga que mostrar. Hay una tabla que no aparece, pero ya la vamos a ver de todos modos. Estas tablas de frecuencias tienen una serie de columnas que son más o menos las mismas y que van a depender fuertemente del tipo de dato con el que yo esté trabajando. Fíjense que acá tenemos una primer columna que llamamos X y que es la variable
con la cual estamos trabajando, la variable que queremos resumir. Esta variable que yo tengo acá como ejemplo se llama el número de fallas. El ejemplo corresponde a cantidad de fallas que presenta una maquinaria en determinado tiempo. Como ven, número de fallas surge de un conteo, entonces las categorías posibles de esta variable, como veían recién con ID, van desde el 1 en adelante. Podría haber puesto el 0, seguramente en la tabla original se puso el 0 y no apareció en ningún caso, por lo tanto después ese 0 no se ve en esta tabla que es la final. ¿Sí? Entonces, el número de fallas que aparecieron en cada una de las máquinas que se revisó fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 fue el número máximo de fallas que presentó alguna máquina. Estas son las distintas categorías de las que hablábamos recién que podía presentar esta variable de tipo cuantitativa discreta. Bien, ahora estos 7 valores posibles de la variable no han aparecido de manera igual en la base de datos. En la base de datos van apareciendo en función de cómo yo voy revisando cada una de esas máquinas. Y resulta ser que entonces ese 1, que es una sola falla que presenta una máquina, fue encontrado en 5 máquinas. 5 máquinas presentaron una única falla en su revisión. Ese 5 recibe el nombre de frecuencia absoluta y es el resultado justamente del conteo. Es decir, ¿cuántas veces yo encontré máquinas que fallaran una vez? Bien, 5 veces, 5 máquinas fallaron una vez cada una. El 8 quiere decir que hubo 8 máquinas que tuvieron 2 fallas cada una de ellas. Y así el resto de los valores. 17 es porque hubo 17 máquinas que fallaron 3 veces. Ya vamos a ver bien, a partir de otro ejemplo más sencillo, cómo parecen estos números. 7 quiere decir que hubo 4 fallas en 7 máquinas. O sea, siempre la X, la variable con la que estamos trabajando, es el número de fallas. Mientras que el segundo número, que llamamos frecuencia absoluta, es cuántas veces encontramos cada uno de estos valores en la base de datos. Este 50, que es el total de esta columna, es la cantidad de datos que hemos analizado. Es decir, la cantidad de filas que tiene esa base de datos. ¿Sí? Ustedes recién veían 50 establecimientos, por lo tanto la base de datos tenía 50 renglones. Bien, aquí pasa nuevamente lo mismo. Acá tenemos de nuevo 50 máquinas revisadas que nos han arrojado cada una de ellas la cantidad de fallas que les fue encontradas. Voy a hacer un paréntesis en esta tabla para irme a la de abajo. En la de abajo es altura, la variable en estudio. Y altura es una variable que surge de mediciones. Entonces, tal cual vieron recién con ID, las mediciones se expresan como variables cuantitativas continuas. Y como es un continuo los valores posibles de estas variables, entonces uno no pone un numerito abajo del otro porque serían demasiados, sino que los agrupa a través de intervalos de clase. Es decir, vamos a poner en este primer renglón, en esta primera clase, todos los datos cuyas alturas vayan entre 1,50 y 1,60, no inclusive. Este paréntesis me está diciendo que este extremo quedó abierto y por lo tanto si aparece algún dato 1,60 no va a ir en este, sino que va a ir en el de abajo que tiene un corchete. Esto se puede cambiar y poner de 1,50 a 1,59, de 1,60 a 1,69. Es la forma en que a uno le resulte más cómodo.
Por supuesto, hay que tener cuidados antes de armar estas tablas, pero si las hacen soft, el mismo software se encarga de cuidar ese detalle, que no tenga ningún dato por debajo de 1,50 m y que no pueda ser incorporado en esta tabla, ni ningún dato por arriba de 2, para que tampoco pueda ser incorporado en esta tabla, ¿sí? Estas son tablas que justamente ya están hechas a través de un software, en donde han detectado que no hay datos por debajo de 1,50 ni datos por encima de 2.00, para que de esa manera esos datos no queden excluidos a la hora de resumirlos en estas tablas de frecuencias. Como ven, estas tablas, bueno, acá el 2 quiere decir que hubo dos datos que estaban entre 1,50 y 1,59, 5 datos entre 1,60 y 1,69, 6 datos entre 1,70 y 1,79, 4 datos entre 1,80 y 1,89 y 3 datos entre 1,90 perdón, y 1,99. De esa manera, los 20 datos que había que resumir en esta tabla de frecuencia están en estos 5 intervalos de clase. Fíjense que después aparecen otras columnas que se llaman frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo se generan y cómo se leen cada uno de estos valores. Vamos a un caso en particular. Acá volvemos a una base de datos en donde la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4, la máquina N, que fueron la muestra que hemos tomado para trabajar, lo que se hacía era mirarla si fallaba toda la máquina o si fallaba una parte de la máquina o si no fallaba. Entonces, fíjense que el dato fue falló todo, falló en parte, falló todo, no falló, falló todo, falló en parte. Es decir, tenemos como distintas categorías que podríamos ordenarlas entre que no falló, falló en parte o falló todo. Por eso está clasificada como una variable categórica ordinal. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero llevar esta base de datos a una tabla de frecuencias, voy a poner en la columna de tareas de fallas solamente aquellas respuestas diferentes. Falló todo, falló en parte y no falló. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces en que aparece el falló todo, que obviamente acá se cuentan solo 4 porque tengo una parte de la base de datos, no los 100 renglones que la componen, voy a ponerlo en la columna de las frecuencias absolutas. En los 100 renglones, en las 100 filas que tiene esta base de datos, 68 de ellas decía falló todo. Y ese 68 es el valor que aparece acá como frecuencia absoluta. Es decir, hubo 68 máquinas en las que falló absolutamente todo lo que estaba revisándose. Hubo 24 de ellas en las que fallaron en parte y hubo 8 de ellas en las que no hubo fallas. ¿Sí? Se encontró que no falló absolutamente nada al realizar la tarea que se esperaba. Fíjense que 68 más 24 más 8 nos da el 100, que es la cantidad de filas que tiene esta base de datos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe, sí se entiende. Bien, acá aparece una columna que es de las que teníamos recién, que se llama frecuencia relativa. ¿Relativa en función de qué? Relativa en función del total de datos que tengo. Si yo divido 68 dividido 100, me da este 0,68 que aparece acá, que puede ser expresado así en decimal,
puede ser dejado como fracción, 68 cienavos, o puede ser directamente expresado como porcentaje. Esa frecuencia relativa lo que me hace es poder leer, generalmente se hace en términos de porcentajes, este 0,08 lo voy a interpretar como que el 8% de las máquinas no fallaron al hacer la tarea. O sea, uno puso a trabajar esas máquinas, de las 100 máquinas que se pusimos a trabajar, en 8% de ellas no fallaron en la realización de la tarea. Un 24% falló en una parte y el 68% falló en todas. En este caso, donde el n era un 100, es muy fácil de hacer las cuentas y quizás también es fácil de interpretar 68, 24 y 8, pero si uno tiene un total diferente a un número redondo tan clarito como este 100, es más fácil la lectura de las frecuencias relativas que de las frecuencias absolutas para poder contarle a otra persona cuán importante es la cantidad de máquinas que fallaron en su tarea totalmente o que fallaron en parte en su tarea o que no fallaron. Esta es una tabla típica de una variable cualitativa, ya sea categórica, ordinal como esta, o cualitativa nominal, ¿sí? En ambos casos, las tablas de frecuencias tienen una columna que es la frecuencia absoluta, una columna que es la frecuencia relativa, y puede aparecer una tercera columna que es directamente el porcentaje, o sencillamente esta frecuencia relativa expresarla a modo de porcentaje. Es muy frecuente eso también. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Qué pasa si nosotros de la base de datos elegimos una variable numérica? Por ejemplo, cantidad de tareas que cada máquina realiza. Y tenemos de nuevo las 100 máquinas de las que veíamos recién, pero contamos la cantidad de tareas que cada máquina puede realizar. Y la cantidad de tareas es una tarea. La máquina 1 hizo 8 tareas, la máquina 2 hizo 7, la máquina 3 hizo 9, la máquina 4 hizo 4, y así sucesivamente tenemos valores diferentes de cantidad de tareas. Esta es nuestra variable a trabajar, variable expresada por números enteros que surgen de un conteo. Entonces, a este tipo de datos los llamamos variables cuantitativas discretas, ¿sí? Es una variable que se expresa a través de un número entero porque surge de un conteo. Entonces, de esta columna, de la variable cantidad de tareas, vamos a elegir o vamos a seleccionar los valores diferentes que aparecen, las distintas categorías que la base de datos nos ofrece. Y esas categorías van del 1 al 10. ¿Sí? Yo acá no veo todas, pero seguramente han estado ocultas en esos puntitos suspensivos. Y hubo máquinas que realizaron solo una tarea, hubo otras que realizaron 2, hubo otras que realizaron 3, y así sucesivamente, hasta que hubo algunas que realizaron 10 tareas. Entonces, de nuevo, para construir la tabla de frecuencias, vamos a contar cuántas veces nos aparece el número 1 en estos 100 renglones. Obviamente esto no lo vamos a hacer nosotros a mano, sino que le vamos a pedir al software que lo haga. Eso ya lo van a ver ahora en la parte práctica de la clase. Y entonces el software va a contar cuántas veces está el 1, cuántas veces está el 2, y va a ir poniendo ese numerito aquí, que como decíamos recién se llama frecuencia absoluta. Es decir, cuántas máquinas encontramos que realizaron esta cantidad de tareas. Y acá el 7, por ejemplo, quiere decir que hubo 7 máquinas que realizaban 4 tareas cada una de ellas. De la misma manera que conseguimos la columna de las frecuencias absolutas,
Vamos a dividir cada uno de estos valores por el total de datos que tenemos, que es el tamaño de la base de datos, las 100 filas con que fue generada esta base de datos, y al cabo de esas 100 filas vamos a obtener entonces las frecuencias relativas. Si dividimos cada uno de estos números por 100, nos va a dar el valor de la frecuencia relativa de cada cantidad de tarea, que obviamente, como decíamos recién, la podemos multiplicar por 100 y expresarla en porcentaje para poder interpretar mejor estos valores. Entonces, por eso, por ejemplo, este 0,15 lo puedo leer como que el 15% de las máquinas realizaron 6 tareas. ¿Se entiende esto? Sí, pero la frecuencia absoluta puede dar un número completamente distinto de 100. El total, la sumatoria. No, te tiene que dar exactamente lo mismo que la cantidad de filas que tiene tu base de datos. Porque lo que vos haces es justamente, o va a hacer el software por vos, Sí. y por cada uno de nosotros, es contar cuántas veces aparece el número 8, por ejemplo, cuántas veces aparece el número 7 en esos 100 renglones, ¿sí? Que tiene la base de datos. Entonces, el total de datos que tenés acá es la cantidad de filas que tiene tu base de datos, por lo tanto, la suma de esta columna debería darte 100, que es el tamaño de la base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero si tengo un número de filas completamente distinto. Te va a dar la cantidad de filas que tenga tu base de datos. Por eso mismo, la sumatoria de frecuencia absoluta me puede dar un número completamente distinto de 100. Va a ser exactamente el mismo número que tenga tu base de datos. Claro, por eso. Sí, no te entendí la frase, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es mucho más fácil hacer las interpretaciones en la columna de las frecuencias relativas, claro, en las frecuencias absolutas, ¿sí? Porque de esa manera uno a través de un porcentaje lo entiende mejor a qué es más frecuente, qué es menos frecuente, etcétera. ¿Sí? Tal cual. Bien, cuando uno tiene tablas de frecuencia donde lo que resume es una variable cuantitativa, pueden aparecer, como veíamos recién en esta, otras columnas que se llaman acumuladas. Fíjense, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, que son las sumas renglón a renglón de la frecuencia absoluta. En este caso, el 2 pasa como está, más 5 hace un 7, más 6 hace un 13, más 4 hace un 17, más 3 hace un 20. ¿Y qué quiere decir esta columna de las frecuencias absolutas acumuladas? Si yo leo el 2, me dice que tenía 2 individuos cuyas alturas estaban entre 1,50 m y 1,59 m. Ahora, si yo leo el 7 va desde 1,50 hasta 1,69, 1,70 ya, ¿sí? Es decir, este 7 me está juntando este 2 más este 5, con lo cual arranco desde 1,50, pero llego hasta 1,70. En las frecuencias absolutas acumuladas ya no tengo la frecuencia solo de esa fila, sino de todas las filas que hay en la tabla hasta el renglón que me interesa. ¿Sí? No son ya muy usadas estas últimas columnas, pero seguramente si revisan algún libro o algún paper, la van a ver a las tablas con estas otras columnas también incluidas. ¿Sí? Y otra cosa más, y es que acá fíjense que la nomenclatura es una F minúscula y acá es una F mayúscula. Hay otros autores en donde usan una N minúscula y una N mayúscula para simbolizar las acumuladas.
Siempre las simples van con letras minúsculas, las acumuladas con letras mayúsculas. Y las relativas, por lo general, llevan la letra H. H minúscula para la frecuencia relativa simple, H mayúscula para la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Bien. Veamos ahora qué pasa con el tema gráficos. Con el tema gráficos también hay muchas variedades. Hay muchos gráficos diferentes que nos sirven para mostrar variables diferentes e incluso donde uno puede juntar más de una variable. Vamos a ver algunos. Aquí, por ejemplo, lo que yo estoy mostrando es el programa televisivo favorito. Si es un programa, seguramente, fíjense, las características son series o caricaturas o programas musicales o noticieros. Es decir, es una variable cualitativa. Son palabras las referencias que nos han dado a quienes hemos encuestado, por ejemplo, para obtener esta respuesta. Entonces, esto recibe el nombre de gráfico de barras, donde para cada una de las posibles respuestas hay una barra que la altura está dada por la frecuencia. La frecuencia absoluta, el porcentaje, lo que yo quiera graficar en el eje vertical, en el eje de las abscisas, de las ordenadas, perdón, ¿sí? La barra más alta implica mayor adhesión, las barras más chicas implica que son las menos frecuentes, digamos, ¿sí? Es decir, cuya frecuencia absoluta fue la más baja. Y entonces, si todas las barritas tienen el mismo ancho, pero distintas alturas, a través de las alturas de esas barras, yo voy a ver cuál es la respuesta más frecuente, cuál le sigue en importancia y cuál es la menos frecuente. Este tipo de variable, que son las cualitativas, ya sean nominales u ordinales, también las puedo graficar con este otro tipo de gráfico de acá abajo, que se llama gráfico de torta, gráfico circular o gráfico de pastel, donde aquí el tamaño del área que ocupa dentro de los 180 grados del círculo, perdón, de los 360 grados del círculo, me está diciendo cuál es el deporte que más aficionados tiene. Acá la pregunta era, o lo que yo estoy graficando es aficionados a distintos deportes. Y me dice que el 56%, y acá sí o sí, por lo general se pone en porcentajes, son aficionados al fútbol. Hay un 19% al atletismo, un 12% al béisbol, un 11% a la natación, y este sector más minúsculo, de menor tamaño, dice que es al ajedrez con un 2%. O sea, lo mismo que podría tener en una tabla de frecuencias para variables cualitativas, lo estoy mostrando en un gráfico de barras o en un gráfico circular o de pastel. Estoy mostrando el mismo tipo de información de diferentes maneras, ¿sí? Eso lo elige cada uno en función de qué tipo de gráfico me gusta más a la hora de mostrar. Si en lugar de trabajar con una variable cualitativa, trabajo con variables cuantitativas, va a depender de los valores que tome la variable, el tipo de gráfico que use. Fíjense que acá tengo calificaciones, notas, y entonces las respuestas van del 1 al 10. Y no hay notas intermedias. No hay 1,5, no hay 2, no hay 2,5, no hay 3,5, ¿sí? Son todos números enteros. Entonces, también es un gráfico de barras o de bastones, se lo suele llamar también, lo que me permite mostrar en qué porcentaje aparecen cada una de estas calificaciones en el grupo o en la base de datos con la que estoy trabajando. En estos casos también la barrita o el cilindro más alto
si lo grafico en 3D, me va a indicar cuál es la nota más frecuente. En este caso, un 25% obtuvo una calificación de una nota de 5. Le siguen con casi un 18% los 7 y los 8. Después, casi un 15% el 3. Y en menor proporción, apenas un 10% el 6. Pocos el 9 y el 4 o el 2. Y casi ninguno, yo diría que ninguno porque no tienen altura esos cilindros, tuvo una nota de 1 o una nota de 10. Esto entonces es el típico gráfico para una variable cuantitativa discreta. Si por el contrario yo trabajo con variables continuas, como puede ser la palabra sueldos, que aquí está resumida de otra manera, fíjense que las barras están unidas, están pegadas unas a otras, porque como veíamos recién en las tablas, el 65 a 70 o a 69 es casi el mismo valor. Entonces, cuando las barritas van pegadas unas a otras, reciben el nombre de histograma. Y esto es para variables cuantitativas continuas. Esas barras continuas se pueden suavizar a través de un polígono que recibe el nombre de histograma de frecuencias. Y yo en la escala vertical puedo graficar la frecuencia absoluta o puedo graficar la frecuencia relativa. ¿Sí? Si solamente me quedo con el histograma, es lo que pasa aquí con el gráfico de la distribución del sueldo. Fíjense que acá tengo dos histogramas superpuestos porque lo que quiero mostrar es la distribución del sueldo según el sexo del empleado. Entonces uso un cuadradito chico y en color celeste para mostrar los sueldos de las mujeres y un cuadradito más grande con color rojo para mostrar los sueldos de los empleados hombres. Y entonces, esos puntitos son sencillamente este círculo que está en el gráfico del histograma para poder construir el histograma. Acá las barritas no se ven y solamente han quedado graficados ambos histogramas, donde uno puede comparar y ver cómo crece el sueldo hasta un cierto punto y que es aproximadamente de 350.000 pesos, obviamente gráficos viejos, esperemos, y vuelve a disminuir. Es decir, que hay pocos empleados con sueldos bajos y pocos empleados con sueldos altos, y la mayoría de ellos con sueldos que van entre 300, 400, me puedo estirar hasta 280 quizás, y 430 aproximadamente, que es donde hace el pico, digamos, estos ambos histogramas, ¿sí? Puedo analizar cada uno por separado, puedo compararlos y ver de qué manera los empleados en promedio, ¿sí? Porque acá no estoy hablando de cada uno de los empleados, sino cómo se comportan todos, el conjunto de datos en esta distribución. Y, por último, tengo lo que se llama una pirámide de población. Este tipo de gráfico es muy particular para mostrar justamente cómo se comportan las poblaciones en las distintas localidades, ciudades, países, en donde, fíjense, hay una escala vertical que se escribe al costado, pero que en realidad es como que está en el medio de la gráfica, que tiene los grupos de edades, lo que se llaman grupos etarios. Y está muy consensuado en que cada grupo tiene de 0,4, de 5 a 9, etcétera, etcétera, para poder comparar las distintas pirámides. Y lo que acá estaba puesto en la escala vertical, que son los porcentajes, va desde el centro hacia la izquierda para mostrar la presencia de varones
y desde el 0 hacia la derecha para mostrar la presencia de mujeres. Entonces, las barritas más largas me indican mayor cantidad de población de ese género y de esas edades, en este caso en España en el año 1900. Había casi un 11% entre 0 y 4 años, un poquito menos entre 5 y 9, y así sucesivamente hasta tener muy poca población de más de 85 años, tanto mujeres como varones. Este tipo de gráficos posiblemente no los usen ustedes, pero sí pueden buscarlos y obtener información de ellos en las páginas oficiales de todos los gobiernos, en donde muestran después de cada censo cuál es la composición demográfica de una localidad, por ejemplo, o de una determinada ciudad. Veamos cómo se construyen los gráficos que más vamos a usar. Y entonces, acá tenemos de nuevo la variable fallas en las tareas, ¿sí? Nosotros ya hemos visto cómo construir esta tabla de las frecuencias absolutas y de las frecuencias relativas. Y el software lo que hace es levantar esta columna de las frecuencias relativas, transformarlas en porcentajes y hacer que el 68% de todo el círculo pintado de un color, que según la referencia es que falló todo, está en un verdecito, pintado de otro tono, lo que falló en parte, y entonces casi un cuarto de todo el círculo está de azul. Y por último, lo dejo en blanco a la parte que no falló, que es solo el 8% de ese círculo. Fíjense cómo aprovecha esa frecuencia relativa para determinar qué porcentajes del círculo le corresponden a cada una de las categorías de esta variable cualitativa. ¿Sí? Si uno tuviese que hacerlo a mano, necesita de un compás para que el círculo salga perfecto y de un transportador para poder determinar el tamaño de los ángulos, cosa que no vamos a hacer, gente. Hace muchos años ya que hemos dejado de lado el uso del compás y del transportador. Al menos nosotros, supongo que ustedes también. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bien. Otro gráfico. Anita, hay una pregunta. Alguien levantó la mano. Dale. Carlos. Sí, bueno, ¿qué tal, profe? No, solamente pues para decirle que de igual manera, pues acá en Panamá estamos utilizando, ya no utilizamos el transportador, ya estamos utilizando lo que son el tema de los gráficos para la confección de estos temas de estadística. Ya por lo menos han venido muchos especialistas de su vecino país, Chile, con doctorados y pues han implementado esas otras técnicas. Sí, seguro. Los gráficos creo que fue lo primero que dejamos de hacer a mano y pasamos al software, ¿sí? Incluso el mismo Excel hace gráficos bastante aceptables, así que compás y transportador quedaron en la historia de los que hicimos estadística hace muchos años. Eso no habla bien de mi edad, pero no importa, lo asumo como tal. Arnaldo debe estar riéndose por ahí atrás, pero es así. Eso es una virtud, profe. Gracias. Bien, sigamos con otro gráfico. Acá nuestra variable era cantidad de tareas que realizaba una máquina. Entonces, es una variable, dijimos, cuantitativa, discreta, porque son números que surgen de un conteo, son numeritos enteros. Entonces, tal cual lo veíamos recién, en el eje horizontal van a ir los distintos valores que toma la variable. Y acá, de nuevo, algo que parece obvio, pero que viene bien recordarlo, estos números tienen que ir en orden creciente porque responden a una escala numérica. Entonces vamos a arrancar con el 1,
y vamos a seguir así 2, 3. Eso obviamente los software también los hacen de oficio. Y en el eje vertical podemos tener las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, ¿sí? Que de nuevo las podemos expresar como fracción, como decimales o como porcentajes, lo que nos resulte más cómodo a la hora de mostrar nuestros datos. Y de esa manera, las barras más altas, en este caso la del 7, nos está diciendo que casi aproximadamente un 28%, y si lo miro en la tabla está bien, un 28% de las máquinas son capaces de realizar 7 tareas. Y digo 7 justos porque es el valor que está aquí en el gráfico y que puedo corroborar en la tabla, ¿sí? No es hasta 7 tareas, que es lo que me daría la columna de las frecuencias acumuladas. Digo 7 exactas, ¿sí? Bien, lo mismo para el 10, que no llega ni al 5%, ¿sí? Para cada uno de los valores de la variable tenemos la cantidad de tareas que cada máquina puede realizar. Y si la variable es, por ejemplo, cantidad de combustible que requiere para realizar la tarea del día, por ejemplo, aquí la variable fue desde el 3 hasta el 73. Y fíjense que lo puso entre 3 y 13, entre 13 y 23, pero en realidad yo sé que o el 13 no está aquí, sino que va en el segundo renglón, o sí incluyó el 13 en el primer renglón. Y en el segundo renglón tomó los datos que van desde el 13,1. ¿Sí? Siempre las tablas las arman muy cómodamente de esta manera, pero el sistema después determina si el extremo superior es cerrado o es abierto. En este caso, fíjense que el total era de 62 máquinas que se pusieron a prueba, o sea, la base de datos tenía 62 filas, y esas 62 filas fueron resumidas en esta tablita, donde si yo leo la tabla, me dice que hubo 19 máquinas que consumieron entre 13 y 23 litros de combustible, hubo 8 máquinas que consumieron entre 33 y 43 litros de combustible, ¿sí? Y esto yo lo puedo traducir en un gráfico que, como decíamos recién, en el eje horizontal va los valores de nuestra variable en estudio, en este caso cantidad de combustible, y en el eje vertical la cantidad de veces que esto se repite, ¿sí? 5 veces, 9 veces, 16 veces, 17 veces, y así sucesivamente. Fíjense que las barras están pegadas unas a otras porque la variable es continua. Entonces, este gráfico recibe el nombre de histograma de frecuencias, que lo puedo suavizar a través de un polígono de frecuencias. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Comentarios? Bien. ¿Se entendió todo? Creo que esto seguramente más de uno de ustedes ha visto, ha usado, ha confeccionado alguna vez. Así que, como decía recién Arnaldo, empezamos muy de base como para que unificar y nivelar los conocimientos y posiblemente recién mañana aparezcan algunos temas nuevos para ustedes, ¿sí? Bien. Para completar este resumen, vamos a hablar de medidas resúmenes. Vamos a hablar específicamente de cuentas, de cálculos que hacemos sobre estas bases de datos. Y hay 3 grandes grupos, aunque en realidad en la práctica se usan mucho más 2 que 3, que son las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Vamos a arrancar con las medidas de posición. Estas medidas de posición lo que hacen es decirnos fundamentalmente dónde se ubican nuestro conjunto de datos.
Y como yo decía recién que son cálculos, la mayoría de estas cuentas, de estos cálculos, se realizan obviamente sobre variables cuantitativas. Sobre variables cualitativas, el resumen termina casi con una buena tabla y un buen gráfico. Es muy poco lo que yo después puedo hacer para seguir describiendo, porque obviamente son palabras, entonces no puedo hacer mucho más que una tabla y un gráfico. No puedo promediar palabras, ¿sí? Que es lo que sí puedo hacer si trabajo con una variable cuantitativa. Entonces, esta parte del resumen está fundamentalmente destinado a variables numéricas, a variables cuantitativas, sean estas discretas o sean continuas. La medida de posición quizás más común, más usada y que más conocen es la media aritmética, que en realidad le llamamos promedio en el vulgar. Ese promedio, que nosotros lo simbolizamos como X barra, surge de sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos que tenemos. Es lo que hacemos todos, es decir, si yo quiero saber cuál es el promedio de los sueldos de una empresa, sumo todos los sueldos que se abonan en esa empresa, lo divido por la cantidad de beneficiarios y tengo el sueldo promedio. Bien, eso se hace a nivel país para saber cuál es el consumo promedio, por ejemplo, de pollos, y entonces que me dé que una persona come o que una familia come 2,5 pollos, no quiere decir que compren, o sí ahora, medio pollo o que exista el medio pollo, pero sí que consume más de 2 pollos y menos de 3. O sea, y esto es en promedio. Otra de las medidas de posición que existen o de medidas dentro de las medidas resumen son el modo o moda. Y esto se usa para describir, aunque ya no con tanta frecuencia como antes, es el valor que mayor frecuencia tiene en una base de datos. Es el resultado que más veces aparece, es la respuesta más frecuente. Ya lo vamos a ver en un ejemplito. Mientras que la mediana es el valor que si yo ordeno la información, por ejemplo, de menor a mayor, es la que la divide esa información en dos partes iguales. Es decir, se le llama justamente mediana porque cae en el medio de todo un conjunto de datos que está previamente ordenado. Mientras que los cuartiles o los percentiles dividen en más partes este conjunto de datos. Si la mediana lo dividí en 2, los cuartiles lo dividen en 4, los percentiles lo dividen en 100. Estas últimas medidas de posición, cuartiles y percentiles, son muy usadas a la hora de graficar o de hacer mención a determinadas características muy puntuales de la base de datos con la que uno está trabajando. Bien, veámoslo en un ejemplo. El ejemplo que nosotros teníamos recién es cantidad de tareas que realiza una máquina. Si yo quiero calcular la media, tengo que sumar estos 100 valores, que es lo mismo que yo diga que hubo 2 máquinas que realizaron una vez una tarea cada una, que hubo 2 máquinas que realizaron 2 tareas cada una de ellas, y si eso lo hago sucesivamente hasta que hubo 4 máquinas que realizaron 10 tareas cada una de ellas, y lo divido por 100, que es el total de máquinas que se evaluaron, me da que en promedio cada máquina realiza 6,76 tareas. El modo, decíamos recién, es el valor más frecuente, entonces lo que voy a hacer es mirar en la columna de las frecuencias absolutas el valor más grande. Y acá me da un 28 como el número más grande, entonces 7 es la cantidad de tareas que con más frecuencia se realiza. ¿Sí? 7 es el modo de esta distribución. Bien. La mediana, que también me da 7, surge de haber ordenado, como los tengo,
a todas estas máquinas y haberme fijado dónde cae la mitad de ellas. Si yo dije que tengo 100 máquinas trabajando, la mitad es 50. Entonces, si hasta acá tengo 36 máquinas acumuladas, alguna de estas 28 es la máquina número 50. Si estas 28 máquinas todas realizaron 7 tareas cada una de ellas, quiere decir que la número 50 realizó 7 tareas. Entonces, la mediana de este conjunto de datos es 7 tareas. ¿Cómo leo este 7? Lo leo como que la mitad de las máquinas realiza como máximo 7 tareas, mientras que la otra mitad, la que más tareas realiza, tiene el 7 como mínimo. Es decir, realiza de 7 tareas hasta 10. Casi de la misma manera, voy a calcular los cuartiles. Fíjense, el cuartil, si la mediana hace el medio, hace la división justo al medio, los cuartiles los hacen a nivel del 25%, del 50%, que sería la mediana, y del 75% para el cuartil 3. Entonces, voy a buscar acá, a donde estaría el 25. Una de estas 15 máquinas ocupa la posición 25, es decir que 6 tareas corresponden a lo que se llama el cuartil 1. Un 25% de las máquinas realiza como máximo 6 tareas. ¿Sí? Esa es la interpretación de este cuartil 1. Y para elegir el cuartil 3, tengo que buscar en esta columna el 75. Y el 75 está entre alguna de estas 20 máquinas. ¿Por qué? Acá ya me estoy pasando, ¿sí? Y acá no llegué. Entonces, alguna de estas 20 máquinas ocupa la posición 75 y esa máquina realizó 8 tareas. Por lo tanto, el cuartil 3 es igual a 8 tareas. Quiere decir que hay un 75% de las máquinas que realizan como máximo 8 tareas. Un dato a tener en cuenta es que todas estas medidas de posición tienen como dimensión cantidad de tareas, porque esa es la variable que tenemos en estudio. El promedio es de 6,76 tareas, el valor más frecuente es que haga 7 tareas, la mitad de las máquinas hace como máximo 7 tareas, un cuarto de ellas hace como máximo 6 tareas, y otro cuarto hace como mínimo 8 tareas. Estos cuartiles se usan mucho, para un gráfico en especial que seguramente van a ver en la parte práctica, que se llama gráfico de box plot o gráfico de caja y brazo, que obviamente lo calcula el software directamente, pero que es importante que nosotros entendamos sus significados. Bien, ¿dudas hasta aquí con las medidas de posición? ¿Habían visto alguna vez algunas además de la media o del promedio? Sí, sí. Genial. Bien, vamos a medidas de dispersión ahora. Las medidas de dispersión nos hablan de cómo se desparraman los datos entre sí o a través de alguna medida de posición que por lo general es la media o el promedio. Hay también varias medidas de dispersión, algunas más usadas, otras menos. El rango o el recorrido es la diferencia entre los dos valores extremos. O sea, es la dispersión o la desviación de datos que hay, la separación que hay entre los dos datos extremos. ¿Para qué me sirve esto? Y para saber si tengo un rango muy grande o con pocos valores diferentes entre sí, yo tengo todo el conjunto de datos. El segundo valor es la varianza, que en realidad es una medida no fácil de calcular y que su
dimensión no es la de la variable original, por lo tanto no se usa para interpretaciones, porque en su cálculo exige que los resultados se eleven al cuadrado. Por lo tanto, si por ejemplo, la variable en estudio es, como decíamos recién, número de tareas, esto va a estar expresado como número de tareas al cuadrado, cosa que no tiene traducción en nuestro problema. Por lo tanto, sí existe el desvío estándar, ay, me faltó la rayita de arriba de la raíz, que es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de esta varianza. O sea, el desvío estándar es el que vamos a usar para interpretar cómo se desparraman estos valores alrededor de la media de posición que hablábamos recién, que es la media. Esto lo que hace es ver si los distintos valores están muy cerca de la media o muy alejados de la media. Y vamos a ver el uso que esto tiene. Y por último, vamos a hablar del coeficiente de variación, que es una relación entre el desvío y la media, que se expresa en porcentaje, porque al ser un cociente entre dos medidas de la variable, su dimensión se cancela, y por lo tanto, al estar expresado en porcentaje, me sirve para comparar con otras medidas, con otras variables, con la dispersión, digamos, de otras variables. Veamos esto en un ejemplo. Volvemos al ejemplo de las tareas de recién. Y entonces, por ejemplo, acá el rango, dijimos que es la diferencia entre el número más grande que toma la variable, que es el 10, y el más chico que toma la variable, que es el 1. Y entonces hay 9 tareas de diferencia entre la máquina que más cosas hace y la que menos tareas hace. Esa es la interpretación del rango o recorrido de la variable. La varianza dijimos que es una medida que se expresa en términos al cuadrado, por lo tanto no tiene interpretación, y sí vamos a leer lo que quiere decir el desvío. 1,89 tareas por encima o por debajo de la media. Esa es la lectura del desvío estándar. Entonces me voy a volver, un segundo, a este resultado. 6,76, es decir, una máquina hace aproximadamente 7 tareas en promedio, más o menos casi 2, ¿sí? 1,89, casi 2. Es decir que la mayoría de nuestras máquinas, y ya después vamos a ver por qué yo digo la mayoría, hacen entre 5 tareas o 9 tareas. ¿De dónde saco este 5 y este 9? 7 tareas era el promedio, al que le voy a restar estas casi 2 del desvío estándar, y por eso tengo un 5, o le voy a sumar casi 2 de este desvío estándar, por eso tengo un 9. La mayoría de nuestras máquinas hace entre 5 y 9 tareas. Esto, si lo piensan en el gráfico que teníamos recién, en los bastones, agrupa a la mayoría de los bastones que tienen más frecuencia, o sea, a los bastoncitos o a las barritas más altas, ¿sí? Eso nos está hablando de cuál es el conjunto de datos que más representa al total de la información con la que trabajamos. Y el coeficiente de variación, que decíamos recién, es el cálculo del desvío sobre la media, nos da de un 28%. Este 28% me está diciendo que hay una dispersión de los datos, un desparrame de esos datos que están a un 28%. No me dice nada en sí el dato, pero sí yo lo podría comparar con la cantidad de máquinas de otros establecimientos o de otros tipos de máquinas para ver cuáles tienen mayor desparramo, mayor dispersión de datos y cuáles son más parecidos entre sí con un coeficiente de variación más chico. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Genial. No hemos visto, como ustedes verán, nada de fórmulas porque no pretendemos que sus datos, que ustedes hagan estas cuentas, ni mucho menos, sino fundamentalmente que sepan
que existen y cómo se leen a la hora de trabajarlas o de usarlas en una base de datos propia, ¿sí? Bien, por último, habíamos hablado también de medidas de forma. Hay dos temas importantes en las medidas de forma. Una es la asimetría y otra es la kurtosis o cuánto se levantan o no estas grafíticas. Fíjense que acá están graficados directamente histogramas, o mejor dicho, polígonos, ¿sí? Las polígonos de frecuencia y no las barritas de abajo para que no generen confusión. Cuando uno habla de asimetría, lo que puede decir es que una curva es simétrica, como la roja que está aquí al medio, donde el eje de simetría me permite casi dividir la gráfica en dos partes iguales, ¿sí? Uno habla de una curva o de una gráfica simétrica cuando prácticamente el pico de esa gráfica está bien en el medio y uno puede leer casi por igual hacia la izquierda y hacia la derecha. Son gráficas asimétricas las que tenemos a los costados. En verde, una curva asimétrica negativa. En azul, una curva asimétrica positiva. ¿Por qué positivo o negativa? Porque el pico, en este caso, quedó acá y la colita izquierda, o sea, la que va hacia los valores negativos, si uno piensa aquí como el eje de la recta numérica, es la que me va a mostrar la asimetría. Es decir, hay una cola hacia la izquierda mucho más marcada, porque va cayendo mucho más rápidamente, que la cola de la derecha. Por eso la asimetría es negativa. ¿Sí? Si yo tuviese que dividir la curva, el área bajo la curva, en dos partes iguales, el eje me quedaría corrido hacia la izquierda. Entonces se llama curva de asimetría izquierda o negativa. Mientras que si el eje queda desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la parte positiva de la recta numérica, la curva se llama de asimetría positiva o derecha. En este caso, el pico nos queda entre los primeros valores de la variable y la colita se va haciendo cada vez más larga y va cayendo mucho más rápido hacia la zona derecha o positiva de la curva. Vamos a ver un poquito más adelante que es muy importante saber si nuestros gráficos se pueden representar por curvas simétricas o asimétricas y de qué manera trabajar unas u otras. En cuanto a la kurtosis, es cuánto apuntamiento, que sería la traducción de esa palabra rara, tiene nuestra curva. Se habla de una curva mesocúrtica o de un apuntamiento medio a este tipo de gráficas que si a ustedes les suena la curva de Gauss o la campana de Gauss, esa es a la que hacemos referencia, ¿sí? Hay coeficientes que por supuesto nosotros no los vamos a ver, pero que hablan de la kurtosis y en ese caso ese coeficiente se llama G sub 2 y nos daría un valor de 0 o muy próximo a 0. Mientras que si todos los valores se concentran mucho alrededor del centro de esa curva y por lo tanto la curva se hace mucho más apuntada de lo que uno espera, recibe el nombre de leptocúrtica, no tiene importancia el nombre, es una curva mucho más alta de lo esperado, y mientras que si es platicúrtica es porque es mucho más chata que lo que uno está esperando. Los datos acá están mucho más dispersos, seguramente acá hay un desvío mucho más grande y un coeficiente de variación, por ende, mucho más grande que en este otro tipo de curvas, ¿sí? Acá es donde las medidas de dispersión tienen mucho que ver. En la asimetría, nosotros vamos a ver, en la parte práctica específicamente, que cuando las medidas de posición
que nosotros hemos visto como más frecuentes, como la media, la mediana, e incluso el modo, coinciden, es porque la gráfica es de modo simétrica. Mientras que si hay más diferencias entre ellas, la gráfica es más asimétrica. Bien, gente, hasta acá llegó hoy. Para poder aprender hay que practicar, así que el próximo paso es ir directamente a una práctica. Quedo a disposición para preguntas, comentarios, dudas. Bueno, me alegro que se haya entendido. Sí, Jorge. O no sé qué fue. Sí. No, que creemos que entendemos después. Bueno, es cierto eso. Una cosa es cuando otro lo dice y otra cosa es cuando uno lo tiene que hacer, pero no hay drama, hay tiempo para terminar de entenderlo y de aprenderlo, Jorge. Nosotros ahora vendría una parte de actividad. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Hacemos los ejercicios solos? ¿O hacemos una parte de orientación, después los hacemos y qué la tenemos que entregar? ¿Cómo es esa? Hola, Alejandro. No, ahora hacemos un recreito, ¿sí? De 15 minutitos y arrancamos con la parte práctica. Nosotros tenemos una guía de práctico y, bueno, particularmente yo los voy a ir guiando para que vayamos resolviendo y sacando la información, digamos, de todo esto que hablaron tanto Aide como Analía. Pero además, si alguno no se inició todavía en el uso de Infostat, les voy a ir indicando cómo hacer para ir utilizando el software. Si están cancheros, bueno, les va a ser muy fácil, pero si todavía no lo usaron, así que vamos a hacer esa es la práctica, de eso va a consistir la práctica. La idea ¿Y eso es que lo tenemos que los completar y acompañemos. entregarlo? No, son grandes ya. No, pues no. Y me imagino que además después a la tarde tienen vida, así que... Sí, también. No hay problema, no son obligatorias las entregas. Solamente vamos a evaluar el viernes todo esto que vamos a ir construyendo de lunes a jueves. Perfecto. Sí, Analía, perdón, no sé si iba a decir algo. No, eso, que la idea es acompañarlos en algunos ejercicios y que ustedes ya los practiquen solos como para ir encontrándole la forma de esto, ¿sí? Perdón, una consulta. ¿La práctica ahora también la van a grabar? Yo no escuché, perdón, Marta. Todo queda grabado, Marta. Si vas a grabar, está Sí. apuntando. Yo ahora freno para no grabar el recreo y después grabamos la otra clase también. Sí, correcto. La clase de toda la mañana queda grabada y